Entonces, a partir de este momento vamos a iniciar con el primer tema relacionado con la parte de historia y vamos a hablar de los periodos históricos de Colombia en general. Vamos a hablar de ese periodo monárquico y cómo fue ese periodo formativo. En una primera instancia vamos a hablar de el periodo prehispánico. ¿A qué hace referencia cuando hablamos del periodo prehispánico? Es esa época en la que nuestro territorio, tanto América como Colombia, solamente vivían los grupos indígenas y llegaron algunos habitantes que cruzaron los glaciales al territorio de América y al territorio colombiano, pero ellos no tenían conocimiento de que esto era un nuevo territorio, como el océano, como la parte glacial se había congelado, ellos caminaban sin saber hacia qué sitios se estaban dirigiendo o a dónde estaban llegando. Entonces, por eso se llama ese periodo prehispánico, porque solamente las personas que allí predominaban eran esas culturas indígenas, esos grupos indígenas que existían tanto en América como en Colombia. Luego aparece un segundo periodo que se conoce con el periodo de monárquico colonial o hispánico. ¿Cuándo aparece ese nuevo periodo? Cuando llega Cristóbal Colón, que viene desde España. Pero resulta que el señor Cristóbal Colón ni siquiera sabía que había llegado a nuestro territorio. Él ni siquiera sabía que estaba en un continente nuevo, que había llegado a un territorio nuevo, porque él pensaba ir hacia otro lado, pero tomó la dirección contraria y llegó, fue a nuestro territorio. Entonces, con la llegada de los conquistadores, con la llegada de los españoles, se da origen a esa nueva etapa, a ese nuevo periodo llamado el periodo hispánico. ¿Qué pasa con ese periodo hispánico? Resulta que fuimos esclavizados o nuestros antepasados fueron esclavizados. Los pusieron a trabajar duramente. ¿Por qué? Porque esas personas conquistadoras que llegaron se dieron cuenta de las grandes riquezas que existían en nuestro territorio. Entonces, por ese motivo, ellos empezaron a venir seguidamente. Recuerden que Cristóbal Colón hizo 4 viajes a nuestro territorio y cada que se iba de nuestro territorio o se iba de América, se llevaba grandes riquezas en oro, en esmeraldas, en productos, en mano de obra. ¿Por qué mano de obra? Porque se llevaba a indígenas, tanto mujeres como hombres, para ponerlos de esclavo al servicio de la sociedad de España, del rey de España, de todos sus ayudantes, de todo su gobierno. Entonces, de esa manera, hay que analizar de que ese fue el segundo periodo que vivió Colombia. Luego Colombia vive otro periodo. Después de ese descubrimiento de América, después de esa invasión de Cristóbal Colón con toda su comitiva, aparece un periodo de las repúblicas provinciales, es decir, ya empezó a organizarse nuestro territorio. Nuestro territorio empieza a organizarse y va a empezar a organizar su parte física, en la parte de la organización social, en la parte política, en la parte económica. Entonces ya empieza a cambiar y se empiezan a organizar diferentes provincias. Luego vamos a encontrar otro periodo que se llama el periodo de la Gran Colombia. ¿Quiénes conformaban esa Gran Colombia? La conformaban 3 territorios y luego se les agregó un territorio más. ¿Cuáles eran esos territorios que conformaban la Gran Colombia? Tenemos a Colombia, a Venezuela, a Ecuador y luego se unió a ese grupo Panamá. Todo ese territorio conformado
por todos esos sitios fue el que recibió el nombre de la Gran Colombia. ¿Por qué se le llamó Gran Colombia? Pues porque conformaba un territorio bastante grande. Porque si nosotros miramos en la actualidad, esos territorios son el país de Venezuela, el país de Ecuador, Panamá y Colombia. Entonces miramos que es un territorio bastante grande, bastante extenso, entonces por eso se llamó la Gran Colombia. Fue gobernada por Simón Bolívar, que fue el que libertó esos otros territorios y por eso se unieron en uno solo en un comienzo. Entonces, el presidente fue Simón Bolívar y el vicepresidente fue Francisco de Paula Santander. Ellos, durante esa época de la Gran Colombia, ¿qué acontecimiento fue importante en nuestra historia? La batalla de Boyacá, con la que se cerró la libertad de nuestro país. Luego tenemos, después de que se presentaron algunos conflictos en la Nueva Granada, se disolvieron, se separaron y ya cada uno conformó su territorio aparte y en la actualidad los conocemos como países distintos, países completamente diferentes, con una forma de gobierno distinto, con unas constituciones diferentes, con unas políticas completamente distintas. Cuando muere Cristóbal Colón, se desintegra cuando muere Simón Bolívar, se desintegra la Gran Colombia y se forma la Nueva Granada. Es decir, ya el territorio colombiano, pero estaba conformado solamente por 19 provincias. Esas 19 provincias no se llamaban en esa época departamentos. ¿Por qué? ¿Por qué se les decían provincias? Porque era un poquito más grande que un municipio, pero más pequeño que un departamento. Entonces, por eso le dieron el nombre de provincias. Existieron 19 provincias y el centro del gobierno durante la Nueva Granada fue Bogotá. Entonces, de ahí en adelante démonos cuenta que Bogotá siempre ha sido y ha estado jugando papel importante, sobre todo en ese aspecto de la historia que tenemos en nuestro país. Luego vamos a encontrar, después de la Nueva Granada, Profe, vamos a encontrar, ¿sí? ¿Qué pasó? profe, tengo una pregunta. O sea que después de que nos explique esto, vamos a copiar ese mismo mapa. Sí, señores, sí. Eh, Luego venimos con la conferencia granadina, la Confederación Granadina. ¿Qué pasó con la Confederación Granadina? Fue la unión durante este periodo de tiempo, la unión entre Panamá y Colombia. En un comienzo fue la unión. Panamá era un departamento de Colombia, pero después con la influencia de los estadounidenses, Panamá se separó. ¿Por qué? Porque prácticamente los estadounidenses le compraron los derechos a Colombia para que Panamá dejara de ser parte de nuestro territorio. Entonces se independizó, pero cuando hubo la unión entre Panamá y Colombia, fue que se dio ese periodo conocido como la Confederación Granadina. Luego vienen los Estados Unidos de Colombia, otro nombre que le dieron a Colombia, fue otro nombre. Démonos cuenta que nuestro territorio ha tenido varios nombres. El periodo prehispánico, se ha llamado la monarquía colonial hispánica, se ha llamado la República de las Provincias, se ha llamado la Gran Colombia, se ha llamado la Nueva Granada, luego se llamó la Confederación Granadina, después recibió el nombre de Estados Unidos de Colombia y en la actualidad lo conocemos como la República de Colombia, que es lo que conocemos hasta el momento, hasta la actualidad. Entonces, démonos cuenta que Colombia ha tenido muchísimos cambios, pero todos estos cambios y todos estos gobiernos que han existido han tenido siempre su centro
de funcionamiento y de gobierno, donde van a estar todos los mandatarios, donde van a crearse las constituciones, donde se van a crear las leyes, siempre ha estado centralizada en Bogotá. Por eso Bogotá ha sido una de las ciudades fundamentales, una de las ciudades importantes que ha tenido parte fundamental en la historia de nuestro país. Entonces, en la actualidad, des en cuenta todos los cambios que ha tenido nuestro territorio. Y en la próxima semana vamos a ver todos los cambios que ha tenido la parte física, es decir, el croquis, el mapa de Colombia, de acuerdo a cada periodo histórico, cómo iba cambiando nuestro territorio colombiano, cómo el mapa iba variando. Y vamos después a establecer cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas, pero eso lo vamos a analizar en la próxima semana. Entonces, de esta manera hemos explicado, hemos analizado, hemos recordado cómo estaba conformada hasta la fecha nuestro territorio llamado Colombia. Entonces, ahora sí, en la parte de historia, vamos a hacer la consignación de ese cuadro sinóptico que nos sintetiza todo eso que yo les informé a ustedes. Entonces, vamos ahora.